como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga AM, a través de la página web de Radio Latacunga en el Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube. Bajo la conducción, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por segunda ocasión de nuestro amigo, de nuestro hermano, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, quien es miembro de los consultores diocesanos y del Consejo del Presbiterio en la Diócesis de Latacunga. El tema que vamos a abordar es la agonía de Getsemaní, numeral 612. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este instante no pueden sintonizar Radio Latacunga AM, luego pues puede visitar en el Facebook canal de Radio Latacunga o en el YouTube, en el Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Allí tenemos todo el material desde hace más de 3 años sobre Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, Padre Guillermo, muy buenos días. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Estimado Juanito y querida audiencia de Radio Latacunga, en primer lugar, mi más cordial y fraternal saludo. Ya es buenas tardes. Les saludo desde acá, Juanito, envidiándole un poquito porque usted está calientito allá en el subtrópico. Aquí ya nos morimos del frío, pero no importa. El frío está en el cuerpo, el calor está en el corazón. Estoy atento al requerimiento que usted me haga, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad que acá estamos con un calor, pero exagerado también. Queremos estar bañándonos a cada momento. Pero, en fin, estamos siempre en la misión que se nos ha encomendado. Bien, como esta es la segunda ocasión que participa en este programa, Padre, recuérdenos a nuestra audiencia quién es Guillermo Rivera Olivo, cómo se decidió por la vida sacerdotal, cómo le ha ido en este transcurso de muchísimos años dentro de la vida sacerdotal. Sí, Juanito, y para la querida audiencia, y muchos me conocen, yo ya llevo casi 52 años de vida sacerdotal. El próximo junio, si Dios me da la salud y la vida, el 29 de junio, estaría cumpliendo 52 años de sacerdocio. Mi vocación nació gracias, primero, al llamado de Dios, obviamente, y segundo, al ambiente en que mi familia, el ambiente en ese tiempo era tan favorable, y que no era solo yo, somos 5 sacerdotes en la familia. Actualmente el más jovencito es mi sobrino Fernando, que es párroco de Belisario Quevedo. Muy bien, yo me ilusioné desde muy pequeñito. Esto yo sí quiero compartirles con alegría, no con vanidad, con humildad. A mí me gustó el sacerdocio desde que tengo uso de razón.
Y me favoreció, repito, el ambiente, la educación tan cristiana que me dieron mis padres y mi familia. Y luego la relación que yo tuve siempre con los sacerdotes. En mi tierra, en Pujilí, he tenido sacerdotes maravillosos, párrocos y coadjutores en ese tiempo. Y claro, se debe al ambiente. En Pujilí era antes, sobre todo, el semillero de las vocaciones sacerdotales. Yo recuerdo una anécdota. Cuando yo entré al seminario menor con la ilusión del sacerdocio, un miércoles 6 de octubre de 1959, solo de Pujilí a primer curso del seminario fuimos 17 muchachitos. En el seminario menor éramos 68 seminaristas solo de Pujilí. Por eso nos decían que los de Pujilí invadimos el seminario, el menor. Y en el mayor, que era mucho más importante, ya más cercano al sacerdocio, eran 24 seminaristas en el mayor. De ahí que muchos sacerdotes que pertenecemos a la diócesis, humildemente, pero también orgullosamente somos pujilenses. Es así como yo, desde esa fecha que le digo, porque yo las fechas les tengo tan clarito, sí tengo buena memoria. Miércoles 6 de octubre de 1959 ingresé al seminario menor. Terminé el bachillerato el 10 de julio de 1965 y el 3 de octubre de 1965 ingresé al seminario mayor con la investidura de la sotana. El 29 de junio de 1972 fui ordenado sacerdote, por quien yo le tengo una gratitud, un cariño, una devoción, puedo decir, a Monseñor José Mario Ruiz Navas, un obispo de pies a cabeza. Yo pertenezco a la escuela de él, aunque a mí me pueden calificar de antiguo, de lo que sea, pero yo me debo a ese tiempo tan maravilloso que desgraciadamente nunca volverá, porque ahora vivimos otra realidad completamente diferente. Y como yo ya soy mayor, a mí me coge de nuevo muchas cosas del tiempo de hoy. Para los de hoy es natural, para mí no. ¿Por qué? Porque lo que yo veo y vivo ahora ni siquiera se nos cruzaba por la mente en aquel tiempo. Pero bueno, ahí vamos, Juanito, ahí vamos. Así es la disposición de Dios, así ha sido mi vocación. Y desde 1972 hasta el día de hoy, 2024, van a ser 52 años, he tenido la alegría de servir a 11 parroquias de la diócesis de la Tacunga. Y le voy a decir rapidito, aunque no interese mucho, pero bueno, yo me inicié en 1972 como párroco de Isinglibí, Chuquilán. Posteriormente pasé a Angamarca, luego vine a mi tierra Pujilí, luego a la parroquia de Mulaló, después a la parroquia de Saquisilí, después me fui cerquita suyo a Pucayacu y Guasaganda, y luego salí a Mulalillo y Santa Lucía y ahora estoy acá en esta pintoresca y linda parroquia de San Juan Bautista de Pastocalle. Para quienes no conocen, más o menos les doy la ubicación. Estoy bajo los Ilinizas y frente al Cotopaxi, con eso hay una referencia. Y luego esta parroquia limita, estoy en el límite con Pichincha, con la arquidiócesis de Quito y concretamente con el cantón Mejía Machachi. Con ellos limito. Entonces es una parroquia extensa, muy grande, muy poblada. El frío sí, el frío. Por eso le decían antes, Juanito, envidio el calor, me gusta mucho el calor, pero ahora me toca vivir el frío. Bueno, pero así estamos bien, gracias a Diosito, con la salud y la vida, aunque ya con los achaques de la edad.
Yo después de un mes estaré cumpliendo exactamente 79 años de edad. 79, ya bordeo los 80, pero todavía tengo energía, tengo ánimo. El ánimo si no se me baja nadie. La voluntad y el querer de seguir adelante a mi manera, porque repito, no es lo mismo un sacerdote actual que yo como sacerdote de los tiempos pasados. Pero los tiempos pasados tienen una riqueza imponderable. Muchos no valorarán, pero yo vivo esos principios, eso es lo importante, los principios que me inculcaron mis padres, mis abuelos, mi familia, y luego el ambiente del seminario en ese tiempo. Y yo tuve también la oportunidad claro, cuando entré a primer curso del seminario menor, recién, justo ese año, se oficializó el bachillerato. Y yo me gradué de bachiller en 1965. Justo cuando entré al seminario mayor se oficializó la universidad. Yo estudié la filosofía y la teología en la Universidad Católica. Licenciatura en filosofía, licenciatura en teología. Después de unos 14 años de ejercicio sacerdotal, Monseñor Ruiz, muy amable, tuvo la bondad de conseguirme una beca y me fui a una especialización a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, graduándome en la teología, en la rama de la espiritualidad, que es lo que me ha gustado y es lo que trato de vivir a diario. Entonces, con esto, yo también he servido en tiempo de Monseñor Ruiz y Monseñor López, 4 periodos, fui miembro del Consejo de Presbiterio. Tuve la alegría porque me gusta mucho, el sacerdocio para mí es la fascinación. Entonces yo he trabajado casi cerca de 40 años en la pastoral presbiteral del Ecuador, de tal manera que 2 periodos fui inclusive secretario ejecutivo. En ese tiempo se llamaba Secretaría del Clero, ahora se llama de la Vida Consagrada. Y bueno, por esa razón también yo tuve la oportunidad y tengo la alegría de conocer prácticamente a todo el clero del Ecuador. Usted comprenderá que cuando yo tuve esa responsabilidad, viajaba a las diócesis y hemos hecho ya 8 encuentros nacionales de sacerdotes desde el año 2000. Y claro, en ese trabajo que tanto me gusta, junto con otros compañeros, yo he conocido a los cleros de Galápagos, de la costa, de la sierra y del oriente. Entonces, esto a mí espiritualmente me ha enriquecido y me da mucha alegría. Yo no digo con ostentación ni por vanidad, no son cargos, no son puestos, como muchas veces concibe la gente, no son puestos que uno viene a ocupar, sino una responsabilidad y una misión. Y en la misión yo soy feliz, compartiendo con mis feligresías, actualmente ya acá en esta linda parroquia de Pastocalle, compartiendo cuál es nuestra misión: entregar la palabra de Dios. Con esta frase resumo todo: la misión de la iglesia, que se llama misión pastoral, la evangelización, etcétera. Entonces, el compartir, porque para nosotros los sacerdotes, aunque me gustan mucho también las cosas sociales o materiales, porque no ha habido una sola parroquia donde yo pasé que no haya hecho, por ejemplo, construcciones, iglesias, aulas de catequesis, salones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me gusta mucho, pero obviamente sin ser ese el fuerte de los sacerdotes, las obras materiales que están hechas para los alcaldes, para los municipios, para el Consejo Provincial, para las autoridades. Sin embargo, yo me he inmiscuido en eso
Y en todas las parroquias, gracias a Dios, y con la colaboración de la gente, he podido hacer muchos trabajos, mucha infraestructura. Y aquí también tengo la ilusión de hacer muchas cosas, porque aquí todavía queda mucho por hacer. Eso en cuanto, porque es necesario. Una vez me decía el obispo que no hay que construir aulas de catequesis, hay que formar catequistas. Exactamente. Hay que formar bien a los catequistas, ese es nuestro empeño, pero también hay que tener un espacio físico, porque imagínese usted, en algunas parroquias, yo no le digo el nombre, encontré a los pobres catequistas dando catequesis en el parque o en la vereda o en el coro de la iglesia, etcétera. Entonces, también para evangelizar, también cuenta mucho la infraestructura física. Entonces, eso es lo que en resumen yo he podido en mis largos años hacer y con alegría. Muy bien, excelente testimonio. Sáqueme de una duda. Me dice que usted se graduó de bachiller en el seminario menor. Sí, O sea, antes el bachillerato lo daba el seminario menor también. no. Nunca hubo bachillerato ni en el seminario menor ni en el mayor. Justo el año que yo entré se oficializó. Entonces, se hizo como cualquier otra institución, como cualquier otro colegio, y lo mismo el seminario mayor, que donde se formaban en la teología y en la filosofía, se hizo oficial ya obviamente con el grado, con las licenciaturas, pero en la Pontificia Universidad Católica. Qué bien. Otra pregunta más. ¿Algún momento usted ha pensado en retirarse de la vida sacerdotal? Retirarme del sacerdocio solo con la muerte. El sacerdocio no se le puede dejar, así como ustedes en el matrimonio. El santo sacramento del matrimonio lo llevan hasta la tumba, si se puede decir. Nosotros del sacerdocio lo llevamos hasta más allá de este mundo. Yo retirar, o sea, renunciar al sacerdocio jamás, pero puede ser, hay la posibilidad. Yo ya voy a bordear los 80 años. Si yo, Juanito, si yo algún día ya no siento tener todas las fuerzas, toda la energía, toda la salud necesaria y tal vez, porque así es la vida, uno llega a la vejez y se vuelve inútil y a veces, perdone la palabra, hasta un estorbo. Entonces ahí sí, cuando yo vea que incluso físicamente ya no tengo las fuerzas necesarias, yo mismo le diré al obispo que me retiro, no del sacerdocio, me retiro del ejercicio sacerdotal como párroco. Entonces, esa posibilidad sí hay, sí hay. Antiguamente era solo para los obispos. Cuando los obispos cumplen 75 años, se retiran, ¿sí? Pero no dejan de ser obispos ni dejan de ser sacerdotes. Y ahora también ya en la actualidad, también ya hay para los sacerdotes. Los sacerdotes también a partir de los 75 años ya pueden o podemos retirarnos de la, como llaman en las otras instituciones, por ejemplo, en el ejército, en la vida militar, a la, a la vida pasiva, creo que le llaman, ¿no es cierto? ¿Sí? Más o menos algo parecido así, pero el sacerdocio no lo dejamos nunca. Si yo, por ejemplo, me retiro de la diócesis y de la parroquia, yo sigo ejerciendo mi sacerdocio. Por ejemplo, hay sacerdotes que ya se retiran y van a ser capellanes de alguna comunidad religiosa, de algún colegio, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo, por ejemplo, si me retiro, yo puedo seguir sirviendo. Yo soy de Pujilí. Y si me retiro, ¿a dónde más voy a ir si no a Pujilí, a mi casa? Entonces, si yo podría, por ejemplo, ya retirado, yo podría ayudar en la pastoral
de Pujilí, por ejemplo, a los hermanos sacerdotes. Así es más o menos para aligerar un poco. Perfecto, gracias, padre. Una pregunta más. ¿Qué son los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio? No sé si la comparación valga la pena, pero verá, los mandatarios de los países, los asambleístas, los alcaldes, los prefectos, siempre tienen sus asesores, ¿no es cierto? Ya. Algo no es exacto, pero es algo parecido. El señor obispo, para ejercer su ministerio episcopal, también tiene que apoyarse, si cabe el término, apoyarse en algunos sacerdotes. Cuando Monseñor Giovanni vino, dijo, yo voy a llamar a los, a ver, no me acuerdo la palabra exacta, en el tiempo de Jesús llamaban los ancianos, no tanto por la edad, sino por la experiencia, por la vivencia. Entonces, nosotros ya los viejos somos un poco más conocedores de la realidad. No es lo mismo un sacerdote que recién tiene 2 años, 5 años de ministerio sacerdotal que uno como yo que tiene ya 52 años. Entonces, uno quiera o no quiera, se llega a tener experiencia. Entonces el señor obispo se apoya para algunas cosas, para tomar algunas decisiones, se apoya en los consultores. Por eso se llama así, porque nos consulta, nosotros damos nuestro parecer, nuestra opinión, nunca decidimos nosotros. Damos en nuestro parecer al señor obispo y él es el que toma las decisiones. Esas dos instancias, tanto los consultores, que somos ¿cómo le voy a decir? Algo más íntimo, más personal con el obispo. El Consejo de Presbiterio, en cambio, es más amplio, donde se toman decisiones. Ejemplo, los chicos seminaristas que están preparándose ya para el sacerdocio, ya están cerca. Y entonces, en el Consejo de Presbiterio hay que ver el parecer. A ver, ¿conviene o no conviene que este chico reciba el sacerdocio o el diaconado? Entonces nosotros damos un parecer conociendo la realidad, conociendo las circunstancias, nosotros damos nuestro criterio. Yo, de lo que me acuerdo, una sola vez, en tiempos de Monseñor López, me parece, nos consultaba a ver acerca de un seminarista. Y yo, personalmente, conociendo la realidad, no porque tenía nada en contra, yo le dije, señor obispo, me parece que no conviene que este chico sea sacerdote. Y los otros dieron su parecer y a la final le ordenaron. No tardó ni un año y el chico hizo cosas un poco feas y se retiró. Entonces yo decía, qué pena que no haya, bueno, no fui escuchado, pero en fin, son las experiencias, ¿no es cierto?, que nos ayudan al caminar de la iglesia. Perfecto, perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan, por favor. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar.
Estamos de vuelta, amigos y amigas, con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo del Presbiterio, nos acompaña por segunda ocasión en este programa. Y el tema que vamos a analizar es la agonía de Getsemaní. Un solo numeral, el 612. Nuestros amigos pueden sintonizar este programa por Radio Latacunga AM, pueden verlo en la página del Facebook de Radio Latacunga o pueden buscar el canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí está todo el material del catecismo desarrollado desde hace más de 3 años. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy y está tomada del Evangelio de San Mateo, versos del 36 al 39. Dice: Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo: Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Se adelantó un poco y, postrado su rostro en tierra, oró así: Padre, si es posible, que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre Guillermo, por favor, el tema de hoy es la agonía de Getsemaní. Nos ayuda con una introducción a este tema, por favor. Hermoso la cita bíblica de Mateo 26, 36, 39. Obviamente, todos conocemos, yo creo que desde pequeñitos conocemos esto. Jesús, después de cenar, lo que nosotros llamamos la última cena, la institución de la Santa Eucaristía y por ende del sacerdocio, después de comer la Pascua. Esto es importante, Juanito me permitirá después de un ratito hacer alusión a lo que es la Pascua, a lo que es la alianza. Bueno, entonces Jesús, después de cenar, salió y se fue. Y yo tengo la alegría de conocer bien eso. Yo conozco allá en Jerusalén el huerto de Getsemaní. Ahora, obviamente, hay un templo precioso donde sucedió exactamente la cita que acabamos de escuchar. Está al frente casi de la ciudad. Hay una bajadita y una como hondonada, como quebradita. Al otro lado, al frente, está el huerto de Getsemaní. Inclusive dicen, y le tienen muy bien protegido, muy bien cercano, un árbol de olivo que dicen que fue desde ese tiempo de Jesús. Ya, es una joya. Bien, en ese lugar llevó, dice, consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan. ¿A qué cosa? Esto es importantísimo. Fue a orar, ¿sí? Fue a orar. Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y claro, el resto del Evangelio nos narra cómo los pobres discípulos ya a esa hora, después de la cena, ya se morían del sueño y se quedaron dormidos, mientras Jesús oraba. Y vea cómo dice aquí tan hermosamente: comenzó a sentir tristeza y angustia. Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Esa es la parte humana. Y nosotros, pobrecitos, no siempre estamos despiertos, nos quedamos dormidos, ¿no? Se adelantó un poco y postrado rostro en tierra oró así: Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muy bien.
Entonces, dicho esto, posterior a esto, ya asomó Judas con una tropa a tomarle preso a Jesús y se le llevaron. Un poquito, ese es el ambiente. Eso sucedió ahí en Getsemaní. Bien, queridos amigos, ¿qué es la copa de la nueva alianza? ¿Sí? Porque en la cena había dicho Jesús expresamente, miren ustedes, queridos amigos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 20, dice así expresamente, lo mismo hizo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes, la alianza nueva. Permítame, Juanito, remontarme, quiera que no, hay que remontarnos al Antiguo Testamento. ¿Dónde tuvo origen esto que se hace concreto hoy día? Hay que recordar dos cositas rapiditas, porque esto es fascinante. Si nos pudiéramos a conversar de eso, una semana no nos alcanzaría. Ya, en breves minutos yo puedo mencionar solo dos cosas. Cuando el pueblo de Israel, que permaneció 430 años esclavo, bajo la suela del faraón en Egipto, por fin Dios se compadeció y dijo, este es mi pueblo, y le sacó para liberarle, para llevarle a la tierra propia, ¿sí? Que ahora llamamos Israel o Tierra Santa, ese tiempo se llamaba Palestina, bueno, la tierra donde mana leche y miel, decía. Muy bien, ¿cuál fue, Juanito, cuál fue la señal? ¿Cuál fue el signo para poder salir de la esclavitud? Después de las 10 plagas que duraron años y que el faraón no quería saber nada, no quería dejar que salga el pueblo. Por fin, después de la última plaga, se asustó el faraón y pudieron salir. Pero ¿cuál fue la señal? Esto es importante. Hay que leer el libro del Éxodo, ¿sí? En el libro del Éxodo están yo diría toda esta historia, ¿sí? A ver, dijo Moisés al pueblo, a ver, para diferenciar los egipcios y los hebreos del pueblo de Dios. A ver, esta noche, a medianoche, va a venir el ángel exterminador. ¿A qué? A matar a todos los primogénitos de los egipcios, empezando por el primogénito del faraón. Pero el ángel va a venir para hacer esa matanza, llamemos, pero no puede tocar a ninguno de los hebreos. Pero vamos a poner una señal. A ver, cada familia que sacrifique su cordero, un borreguito llamamos nosotros, cada familia sacrifique el cordero y fíjese bien, vea el principio de la Eucaristía actual, que cada familia coma su cordero, la carne asada, y ojo, con la sangre pinten o manchen las jambas de las puertas de donde pertenecen los israelitas, ¿ya? Si el ángel baja y ve la sangre en la jamba de la puerta, allá no entrará a matar. Y así sucedió, verá. Entonces, dicho rapidísimamente, la sangre ya empieza a ser la señal de salvación. Por la sangre que estaba pintada en las puertas de ellos, no murieron los israelitas ni los hijos de los israelitas, ya, por la sangre. Saltemos rapidito ya al tiempo de Jesús. Como señal de esta Pascua, eso le llamaron Pascua, a la salida de Egipto, comiendo la carne del cordero y con la señal de la sangre, dos aspectos importantísimos. Luego,
Cada año, ya cuando se establecieron en la tierra prometida, se establecieron los israelitas, cada año festejaban este suceso de la Pascua. Y claro, hacían igual con los corderos y llevaban, dice que había unos altares, obviamente de piedra en el templo, y llevaba cada familia en las fiestas de la Pascua a sacrificar su cordero. Imagínense, uno puede tener, ustedes tienen una capacidad aguda para imaginarse. Yo quiero que se imaginen cómo sería el sacrificio de los corderos de todas las familias de todo un país. Entonces, la sangre dice que chorreaba y corría por unos canales, ¿sí? Y los sacerdotes rociaban con esa sangre a la gente. Y la gente, basta que reciba siquiera una gotita de sangre, ¿qué decían? ¿Cuál era el sentido? Al recibir la sangre de esos corderos que se rociaba, quedaban purificados, ¿sí? Quedaban limpios. Entonces, estas dos imágenes. Y cuando el niñito Jesús fue llevado al templo por sus padres, seguramente él vio, ya cuando cumplió los 12 añitos, para los judíos ahí se cumplían la mayoría de edad, ya podían ir al templo, y Jesús, ese niño de 12 añitos, miraba absorto, miraba, pero así como le puedo decir, como miraba cómo sacrificaban a los corderos y miraba cómo corría esa sangre y pensar que él más tarde, él será el cordero, él será el sacrificado en el ara de la cruz. Entonces, cuando Jesús hace la última cena con los discípulos, es conmemorando esta Pascua, este suceso que empezó allá en el lejano Egipto. Y el sacrificio anual de los corderos por las fiestas pascuales. Ahora llegó la plenitud. Ahora dice Jesús, yo voy a escribir, voy a sellar con mi sangre la nueva alianza. Hay que darnos cuenta también, rapidito, cómo fue la antigua alianza. La alianza antigua fue en el Sinaí. Moisés, leemos, por ejemplo, Éxodo 20, para darnos cuenta de la alianza hecha de Dios con el pueblo, escrita en tablas, escrita en la piedra, tiene un significado. Escribir en la piedra quiere decir que es tan fuerte, invencible e imborrable. ¿Quién puede borrar lo que está hecho en piedra? Muy bien, se hizo esa alianza. Dios, mire, esto es importantísimo, por eso yo tengo que mencionar. Hay que leer en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, todo está bien clarito. Yo quiero hacer una alianza contigo, dijo Dios al pueblo de Israel. Ya. Y la alianza, es decir, ese pacto, ese trato. Pero voy a hacerlo contigo si tú quieres. Pero punto número 1, las cláusulas, digamos, de la alianza. Punto número 1, recuerda, Israel, que yo soy el único Dios, fuera de mí no hay otro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivió con tantos 430 años en Egipto y veía la cantidad de dioses y de diosas. Yo tengo también la alegría de conocer Egipto, y a lo largo de todo el país, que es enorme, óigame, Juanito, qué templos, pero qué templos más inmensos, no como los nuestros, no como nuestras catedrales, templos hechos en la roca, pero unos templos inmensos, y hay dioses, hay diosas, hay Dios para esto, hay Dios para el otro, hay diosa para ni sé qué, para ni sé cuánto.
Y entonces el pueblo, claro, veía la adoración a esos dioses, a esos ídolos. Por eso cuando Dios hace la alianza con Israel, le dice, recuerda, yo voy a hacer una alianza contigo, voy a hacer este pacto contigo, pero recuerda que yo soy el único Dios, fuera de mí no hay otro. ¿Aceptas? Sí, Señor, tú eres el único Dios. Perfecto. Ahora sí. Entonces viene la segunda cláusula. Entonces, si es así, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Echa la alianza como en el matrimonio. Pero ¿en qué se va a sostener? Esto es importante, ya que estamos viendo esto de la agonía en Getsemaní. ¿Por qué es importante estas cláusulas? Porque Dios hizo el pacto, ¿ya? La alianza, pero ¿en qué se sostenía? Te entrego los mandamientos, ahí está la alianza. Te entrego los mandamientos, cúmplelos y serás feliz. Perfecto, Señor, cumpliremos tu ley. Pero ahí viene la parte humana. Vea lo que somos nosotros los pobres humanos frágiles, débiles. El pueblo que juró reconocerle como único Dios y juró cumplir los mandamientos, hizo exactamente al revés. Y vino la rebelión. Y el pueblo se volvió rebelde. Ya no quiso hacer caso, ya comenzó a odiarle a Dios y le querían hasta linchar a Moisés porque se hicieron otro Dios, un becerro de oro. Ya. Entonces, traicionaron, quebrantaron, rompieron la alianza. Entonces, vea, por eso era importante mencionar esta alianza, porque ellos se dedicaron a adorar a un Dios falso. Claro, para ellos era muy, muy lógico, digamos, porque decían, voy a decir con mis palabritas castellanas, bueno, Dios nos fastidia tanto, Dios nos impone tanto que cumplamos esto, que cumplamos lo otro. Ahora no, ahora, disculpe si el término es grosero, querían, ahora queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana, disculpe, queremos hacer otra cosa. Y entonces, pero para hacer otra cosa distinta, para eso sí hay mucha inteligencia, vea, para la maldad hay mucha inteligencia. Dijeron, no, pues hagámonos otro Dios, pero a nuestra medida. O sea, al revés, completamente al revés del Dios Yahvé. Entonces hicieron un becerro de oro, precioso, precioso, lindo, de oro macizo, hermoso, pero ciego, sordo, mudo y sin sentimientos. Un Dios que no ve, no oye, no habla, ni siente. Perfecto, este Dios está bonito ahora sí. Y empezó ahí. Empezó el adulterio, empezó la borrachera, empezaron los desórdenes, empezaron todo género de maldades y dijeron, esto es lo que queríamos. Entonces rompieron la alianza. Y claro, de tumbo en tumbo, y llega ya el Nuevo Testamento. Entonces Jesús dice, ahora sí, yo voy a hacer la nueva, dos términos importantes, la nueva y eterna alianza. ¿Con qué? Ya no con sangre de animales, ya no escribiendo en piedra. Yo voy a sellar esta alianza con mi sangre. Por eso es que en la víspera de morir dijo, beban esta copa, porque esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Está en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, versículo 20. Bueno, así instituyó Jesús. Y cuando después de comer ese pan y beber esa copa de la nueva alianza, se va a Getsemaní a orar, porque él sabía que iba a morir. Y al siguiente día, viernes, efectivamente, sella esa alianza con la sangre en la cruz. Pero esa noche, cuando oraba Jesús, le hace una petición. En Mateo 26:42 dice,
De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Viene, permítame decir con mis palabras, viene esta parte humana, esta parte tan sensible. Jesús es Dios, pero también es hombre, Dios y hombre. Y como hombre, como usted, como yo, como todos, sentimos sobre todo la angustia ante la muerte. Yo no creo que haya nadie tan valiente, tan prepotente que diga, yo no le tengo miedo a la muerte, yo no moriré, etcétera. No, no, no. Ante la muerte, vea, basta cuando estamos enfermos, hasta por instinto, ¿qué hacemos? Vamos al médico, vamos a la farmacia, tomamos los remedios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? En el fondo, no solamente que quiero mi salud, sino que tengo temor a morir. Jesús como humano, porque es hombre, también siente la angustia. Aquí mismo, en el Evangelio, en la cita que usted mismo leyó, querido Juanito, siento una tristeza de muerte. Se adelantó y postrado en tierra oró así: Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa. Es decir, en otras palabras, el ruego humano, Señor, si puedes librarme de la muerte. Es en otras palabras. Pero mire Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios era entregarle a su Hijo, como dice la carta a los Hebreos, con una muerte y muerte de cruz. Entonces, más o menos, no sé si yo he podido no explicar, sino un poquito compartir cómo fue la alianza y qué quiere decir la copa de la nueva alianza, ese trago amargo que es la muerte, pero Dios lo sella y Jesucristo lo sella con su sangre en la cruz. Entonces, yo sí veo que es necesario, Juanito, que los católicos que nos embelezamos en tantas cosas, pero tantas, hoy en día sobre todo nos abruman una cantidad de cosas, y el internet y el celular y todo eso es ya como el nuevo Dios que está imperando ahora. Los católicos, eso es un ruego cariñoso que yo hago, tomen la Biblia, lean, vean estas cosas de las que yo he hablado ahora. Está en el libro del Éxodo, está en el libro del Levítico. La institución de la Santísima Eucaristía está en la carta a los Corintios. El pan vivo ha bajado del cielo ahora que estamos en el año del 53 Congreso Eucarístico Internacional que tiene el Ecuador el privilegio de ser sede. La Eucaristía. Entonces viene el famoso capítulo 6 del Evangelio de San Juan que se llama el discurso del pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan, mi carne es verdadera comida. Y mire, mi sangre. O sea, esto de la sangre comenzó allá en Egipto. Esto de la sangre se celebraba cada año en la Pascua. Hasta Jesús, cuando era niño, fue a celebrar y miraba absorto cómo le sacrificaban a los corderos y pensar que él fue sacrificado después. Y entonces mandó, cuando instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, ¿qué dijo? Tomen, beban, coman, por un lado. Pero por otro lado dijo, hagan esto. Hagan en memoria mía. Es decir, esa alianza, esa alianza sellada con la sangre, hagan. Y yo por eso a mis feligreses, ahora que estamos también en el tiempo de las 40 horas, como les comparto con alegría, vean, a la misa, disculpe que haga una especie de
mensaje. A la misa, mucha gente nunca va, jamás va a la iglesia. Y no van porque son malos, no, sino porque no conocen, porque no saben. Si supieran, nuestros templos no alcanzarían. ¿Por qué? Porque a la misa no van, vean, disculpe Juanito y disculpen oyentes, y yo como sacerdote ya viejo, he oído y he tenido que soportar de mucha gente cosas feas, ofensas, porque dicen, ¿qué sacan yendo a la misa? ¿Qué da en la misa? Y como desprecian, dicen, solo los empalagosos y solo los que no tienen nada que hacer están yendo a la misa. ¿Y yo por qué? Pues teniendo otras cosas más bonitas, al fútbol, a tomar cerveza, al paseo, etcétera. Todo mundo tiene derecho de eso, pero no hay derecho de hablar mal de la Eucaristía por pura ignorancia y por puro desconocimiento. ¿Qué dice Jesús? A la misa nos vamos, valga la oportunidad para decir, a la misa nos vamos, no porque nos obligue el catequista, ni porque repican las campanas, etcétera. A la misa vamos porque Jesús dijo expresamente, justo antecito de la oración en Getsemaní, dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre, y hagan esto en memoria mía, perpetúen esto hasta el último día que tenga vida el mundo. Por eso, los sacerdotes, con nuestros fieles, con los que creen, con la gente de buen corazón, nos reunimos especialmente el domingo. Claro, los otros días también, todos los días, no podemos nosotros los sacerdotes vivir sin la Eucaristía, aunque sea con 2 personas. Claro, eso no se da porque siempre a la misa viene bastante gente, pero sobre todo, los jueves, todos los días jueves en las iglesias celebramos la misa del Santísimo en memorial de esto, de este tema que estamos viendo ahora, de la alianza, de la sangre, del pacto, de la oración en Getsemaní. Esa es la oración de la iglesia. Entonces, Juanito, que sea la oportunidad para hacer un pequeño llamado a que valoren lo que es la Eucaristía, porque es el memorial de la alianza nueva y eterna. Después de esta no habrá ninguna otra alianza, porque en el Antiguo Testamento hubo muchas alianzas, pero que se rompieron, se quebrantaron. Esta no, esta es definitiva. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan porque esto está muy interesante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Unidos como hermanos, te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano, con su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Carlos Guillermo Rivera Olivo, miembro de los consultores diocesanos y del Consejo de Presbiterio, nos está ayudando con el tema La agonía de Getsemaní, numeral 612. Voy a dar lectura a este numeral. Dice, el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre, en su agonía de Getsemaní, haciéndose
obediente hasta la muerte. Jesús ora, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, que es la causa de la muerte, pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, de el que vive, viventis assumpta. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Ya algo mucho ha explicado en la introducción, pero Padre, por favor, coméntenos un poco más sobre este numeral. Con mucho gusto. Sí. A ver, en el numeral 612 del lindo catecismo de la Iglesia Católica que nos fascina, dice que después del cáliz, el cáliz de la nueva alianza, Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo y acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Muy bien, Juanito y queridos oyentes. En Filipenses 2:8 dice, él compartía la naturaleza divina igual a Dios por derecho propio. Sin embargo, se redujo a nada. Por eso se anonadó a sí mismo. Es decir, ya en la carta a los Hebreos nos ampliará mucho más. Ya. Tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y en el versículo 9 dice, por eso Dios le engrandeció y le dio el nombre con mayúsculas, el nombre sobre todo nombre. Muy bien. En la carta a los Hebreos, en los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarle de la muerte. Esto hizo en Getsemaní. Le rogó, si es posible, sálvame de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Esto es bonito. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora ha llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen conforme a la misión que recibió de Dios. Así que, mire, ampliando un poquito esto, yo veo, por ejemplo, un aspecto una lección tan linda que a veces parece que está un poquito oculta, pero que es necesario. Siendo Dios, con la condición de Dios, se rebajó a sí mismo. Tanto se rebajó que asumió nuestra condición, nuestra naturaleza humana, y se hizo nada, se anonadó. Vea, para aprender en un mundo de tanta prepotencia como el que vivimos ahora, ¿cómo tenemos que aprender a ser obedientes? Todo un Dios, todo un Jesús, dice, fue escuchado por su actitud reverente y aunque era hijo, aprendió lo que es obedecer. Lo que es obedecer. A mí me impresiona sobre todo, por ejemplo, las actitudes de la Sagrada Familia, San José, la Virgen y el mismo niñito. Acabamos de pasar hace poquito el 2 de febrero. El 2 de febrero celebramos la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la madre. Ya, perdone hacer un paréntesis aquí. Mire,
El niño Jesús no tenía por qué irse si él es Dios. Y sin embargo, obedeció lo que decía la ley de Moisés. Es decir, Dios obedeciendo a nosotros. ¿Qué le parece? La Virgen María es pura e inmaculada y obedeció y se fue a la purificación. ¿Por qué purificación? Porque en la mentalidad, sobre todo judía, la mujer, una vez que ha dado a luz, queda impura. Imagínese ese calificativo terrible. Entonces, para seguir la vida normal y para seguir teniendo otros hijos, etcétera, primero tiene que ir a purificarse porque quedó impura. La Virgen es inmaculada. Sin embargo, obedeció y se fue. ¿Qué le parece? Por eso, vea, desde chiquitico Jesús aprendió a obedecer. Y hasta el último momento en que expiró, obediencia. Esto es lo que destaca tan bonito la carta a los hebreos, que hay que para aprender. Sí, yo suelo decir a veces a mis feligreses, Dios obedeciéndonos a nosotros y nosotros no le obedecemos a Él. Desacatamos. Como el pueblo de Israel que acabamos de decir, juró, Señor, voy a cumplir tus mandamientos, después hizo crisis, le quebrantó esa alianza. Después, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, habla sobre dos personajes, Adán y Cristo. Pues bien, dice, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres. No había todavía ley, pero el pecado estaba en el mundo. Mientras no había la ley, no se podía inculpar al pecador, no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder. Incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como es el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Esta partecita también es importante, que incluye aquí el numeral 612. Por un hombre, Adán, entró el reinado de la muerte. Y más tarde, por otro hombre, Jesucristo, vino la gracia. Mire, estas dos figuras, el hombre Adán pecador y culpable porque por el pecado entró la muerte, viene el otro hombre sin pecado, asumió, se hizo pecado, dice San Pablo, pero ¿para qué? Para salvarnos, para redimir, para divinizar al ser humano. Y por eso, por ejemplo, en Hechos 3:15, ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo, al justo, mataron al Señor de la vida, pero Dios los rescató de entre los muertos y nosotros somos testigos. Aquí en el numeral 612 dice, además, a diferencia de la nuestra, la muerte de Cristo es diferente de la nuestra, porque la nuestra es consecuencia del pecado. Está perfectamente la muerte de Cristo exenta del pecado, que es la causa de la muerte, pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, como dicen Hechos 3:15, el que vive. A ver, al verlo, dice en el Apocalipsis 1:18, al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo, no temas, soy yo, el primero y el último, y con letras mayúsculas, soy el que vive, soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Y finalmente en la primera de Pedro 2:24, Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz
para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado. Qué bonito, sus heridas nos han sanado, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto a su pastor y guardián de las almas. Esto con referencia al 612. Pero yo quiero terminar, Juanito, con esto, porque parece que ya se nos vino el tiempo. Cuando San Lucas narra la institución de la Santísima Eucaristía, está en el capítulo 22, desde los versículos 14 al 20, el 20 sobre todo, nos informa que Jesús hizo una clara referencia a la alianza del Sinaí que ya hemos comentado. Cuando Jesús hizo la alianza con la copa en la cena, hace clara referencia a la alianza del Sinaí con la conocida expresión nueva y eterna alianza. Es nueva porque ahora el parentesco de la sangre propia de las alianzas del Antiguo Testamento, ahora en la comunión con la sangre de Jesús y entonces la sangre de Dios, el hombre es sacado de su propio mundo material y corruptible y es elevado al mismo ser de Dios. Con otras palabras, el Dios que ha descendido hasta nosotros, tomando nuestra naturaleza, siendo Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, eleva ahora al hombre a su mismo nivel. Pueden imaginarse, amigos, que Dios con su sangre nos eleva a su mismo nivel y nos diviniza. Vea, Jesús siendo Dios se humanizó, pero se humanizó para divinizarnos a nosotros. Luego, cuando uno se pone a pensar bien, por favor, el ser humano no es cualquier cosa. El ser humano ha sido divinizado, pero ojo, divinizado a costa de la sangre, del cáliz de la nueva y eterna alianza. Ya, entonces, el parentesco con Dios en Cristo, porque nosotros normalmente, ¿por qué nos llamamos parientes o familiares? Porque llevamos la misma sangre, ¿no es cierto? El parentesco con Dios en Cristo significa para el hombre un nivel de existencia nueva y profundamente diversa. Se nos comunica lo que es propio de Jesús, su sangre, que es derramada por muchos, que ya estaba anticipada en Isaías. La sangre que el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, ha cogido de nosotros, ¿ya? Gracias al misterio de la encarnación, vuelve a nosotros como sangre de la alianza. Vea qué bonito esto. Entonces, Juanito, yo humildemente, modestamente he podido compartir con ustedes este bonito numeral de la agonía de Getsemaní y nos viene bien. ¿Por qué? Porque desde esta semana hemos entrado ya en el tiempo propicio para eso. Verá que tenemos 40 días a partir del día miércoles de ceniza. Tenemos 40 días para preparar justo la Pascua. Y nos viene bien, y recordemos que la Pascua de Jesús tuvo un complemento. La Pascua comió, ya no el cordero que se sacrificaba cada año, los corderos. Ahora Él se hace el nuevo cordero, pero el complemento, para ya formalizar, si cabe el término, para ya concretar esta alianza, ya iba a morir y por eso va a Getsemaní a orar. Por eso cuando rezamos el Santo Rosario, inclusive mencionamos eso, la oración en el huerto o la oración en Getsemaní. Vea, la otra lección, Juanito, ojalá aprendamos, porque a veces uno se desespera, disculpe, viendo
al mundo como está hoy, de corrompido, de alejado de Dios. Y la muerte, vemos todos los santos días de la vida como los sicarios matan. Y uno se pone a pensar, digo, Dios mío, esas pobres gentes que estaban tomando cerveza tranquilamente en una mesa, ahí viene un sicario, plum, en un segundo está muerto. Y siempre, aunque incomode, siempre yo me hago la pregunta, ¿estaría preparado? Esas pobres personas que mueren en los accidentes, o mueren asesinados, o mueren de un infarto, inclusive yo vi una vez en mi vida, en plena fiesta, pero en pleno baile, ¡blum!, cayó uno muerto. Y digo, Señor, ¿estarían preparados? ¿Qué será de esa pobre gente? Entonces, por eso, con referencia a esto, les pido, por favor, que le tomemos muy en serio la Cuaresma. Y la Cuaresma va a desembocar en la Pascua. Ya tenemos el Jueves Santo, institución de la Eucaristía, lo que hemos visto ahora en la Alianza. El viernes, la sangre, es decir, se concretó el cáliz de la nueva alianza en la cruz. Pero el domingo, todo tiene su plenitud en la resurrección, que le llamamos nueva vida. Ojalá esto nos sirva para mejorar nuestras vidas. No es nada imposible, todo es posible, que nuestro pueblo mejore la vida y nosotros primero. Eso es lo que yo quiero compartir con mucho gusto. Disculpe, Juanito, no sé si hay alguna otra cosa para dar la bendición, porque me urge vuelta a mí el tiempo. Padre, muy agradecido de parte del programa Un Pueblo que Camina por su extraordinaria exposición. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia que nos sigue por radio, por Facebook y por las redes sociales. Muy agradecidos, un saludo especial pues al Consejo de Presbiterio, a los consultores diocesanos y Consejo de Presbiterio. Un saludo para los feligreses de su parroquia. Muy agradecido con usted, y como usted dijo, pues hay que estar muy pendientes de esta época de Cuaresma para vivirla como verdaderos cristianos. Muchas gracias por su participación, Padre. No queremos irnos sin su bendición final. Por supuesto, nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios Todopoderoso, Padre bondadoso, nos derrame todas las bendiciones. A ustedes les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amigos. Si hay alguna otra oportunidad, con mucho gusto, Juanito. Dios les pague, que tengan una bonita Cuaresma y anticipadamente unas felices Pascuas. Buenas noches. Gracias a usted. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.